al doctor Jorge Manini, es experto en temas tributarios, un abogado muy connotado, consultor nacional e internacional sobre la materia, y lo hemos convocado porque a raíz de muchas llamadas de nuestros amigos oyentes, incluso del sector empresarial, que nos piden un poco ampliar todos estos temas relacionados con las normas que dictó el Ejecutivo sobre temas tributarios, ¿no? Y que, por cierto, claro, nosotros simplemente reportamos la decisión y la medida, pero el análisis tenemos que hacerlo necesariamente con los expertos, con los que conocen de la materia. El doctor Jorge Manini ha tenido a bien aceptar nuestra invitación aquí en nuestros estudios para justamente conversar sobre este paquete de normas dictadas por el Ejecutivo que rigen nuevas normas, valga la redundancia, y que de alguna manera también se recogen hoy en varios diarios especializados en economía. Doctor Jorge Manini, qué gusto de tenerlo en Radio Nacional. ¿Qué tal? Qué gusto también venir acá. Muy bien, estamos como siempre atentos al desarrollo de sus comentarios también que usted realiza a nivel académico. Bueno, acá para empezar, en el suplemento de economía del diario El Comercio, en su edición de hoy, dice en cuanto a reforma tributaria, abogados corporativos reiteran su malestar ante nueva legislación. Miren, por eso que lo hemos invitado al doctor Manini, porque ayer nos llamaban, no, en estos últimos días llamaban muchos empresarios y muchas personas decían, a ver, ¿y ustedes qué pueden ampliar? Y hay abogados corporativos que están expresando su malestar, su preocupación por esta legislación, porque el Ejecutivo se excedió, según esta portada de Economía de Comercio, se excedió al legislar sobre la elusión, que el doctor Jorge Manini nos explicará sobre este comentario. Mire, primero hay que ver que han habido, el tema general, o sea, ha habido un paquete de medidas que aún están siendo estudiadas en diferentes áreas del derecho tributario. El Código Tributario, el impuesto a la renta, el impuesto general a ventas, la Ley General de Aduanas, que obviamente lo que pretende es cerrar algunas brechas que implicaban, digamos, una baja recaudación o algún tema de no pago, digamos, ¿no? Esos son los cambios que han habido, ¿no? No una reforma tributaria. Pero, en respecto al tema concreto que usted me pregunta, yo creo que independientemente de los abogados corporativos, el tema estrictamente técnico, no solamente es un tema de los abogados corporativos, sino desde el punto de vista estrictamente técnico, creo que sí, que ha habido por parte del legislativo, digamos, una indefinición en este tema, o sea, ha puesto una figura indefinida, sí, que le permite a la administración tributaria y al auditor tributario, dependiendo de quién sea, definir si una operación es real o no es real y por lo tanto aplicar impuestos o no en una operación. Ese es cuando se refiere a elusión. A elusión. No evasión, sino no evasión. No, claro. La evasión, felizmente, está claramente tipificada en el hecho tributario y como la evasión es coordinante con el delito, está también en la ley penal tributaria. Pero la elusión, que acá, digamos, la han satanizado, son a veces, digamos, mecanismos de pagar, digamos, de acuerdo a los mecanismos que la propia ley da. O sea, si una ley le permite utilizar debidamente el sistema que ella misma ha otorgado, el contribuyente lo puede utilizar. Pero hoy día la administración tributaria podría decir, no señor, usted debe utilizar la que más paga por ese hecho imponible. ¿Cuál es el problema en realidad? Es que en materia tributaria, como en materia penal, se tienen que definir específicamente cuáles son los hechos que originan el tributo o la obligación tributaria. No pueden dejarlo a una interpretación general de carácter económica. El Código Tributario y toda la doctrina tributaria señala que se tienen que utilizar todos los sistemas de interpretación que permite la ley, o sea, ¿no? Pero no pueden interpretar, digamos, subjetivamente. Entonces, si mañana, y ese es el riesgo, un auditor cree que ha habido una ilusión, entonces puede decir, no señor, ahí en esa operación, usted contribuyente quiso hacer tal cosa, o digamos, por lo tanto, eludió el pago. Usted debió haber dicho tal cosa. Y por lo tanto usted debe plata. Debe plata. Ya. Y eso es terrible porque no sabemos... Pues es un criterio también discrecional. Eso es. ¿No es cierto? Ese es el término. Claro. Te lo he dicho, don Alberto. Es una discrecionalidad absoluta.
Entonces, eso en materia tributaria, por eso los expertos en materia tributaria dicen, oiga, eso no existe. Por eso se está pidiendo que se, digamos, de alguna manera se cambie la norma o se aclare la norma. Se aclare, ¿no? Y se precise, que diga cuáles son los causales. No están en contra absoluta de la norma. Estamos hablando del decreto legislativo 1121. Así es. ¿No es cierto? No están diciendo, señor, no lo, digamos que ya, no la ponga. Claro, porque acá en sus colegas, algunos de sus colegas que comentan, dice igualmente que las reglas pueden ser duras, pero tienen que ser necesariamente claras. Pero no hay duda de eso, pero que lo digan. Oiga, situación A, B, C, esto es ilusión tributaria, usted tiene que pagar, no se acepta tal situación. Oiga, tenemos que aceptarlo, la ley lo dispone. Lo que no podemos aceptar, lo que no se puede aceptar en derecho tributario es la amplia discrecionalidad. Es como si en derecho penal a uno le dijeran, oiga, usted pretendió asaltar, ¿correcto? Pero yo creo que la idea que tenía era hacer, digamos, matar a alguien, con lo cual le aplico la pena correspondiente a una tentativa de asesinato. Claro. Oiga, usted claro, efectivamente. Ese tema además, las normas, por su propia naturaleza y espíritu y filosofía, como se dice, tienen que ser claras, ¿no? Claras, para no, digamos, abrir el campo a la interpretación incluso unilateral. Claro, y no es un tema de un reclamo solamente de abogados, sino que el tema tributario, debemos recordar lo siguiente, que la única forma de que el Estado, no solamente acá, en cualquier país del mundo, con la cual el Estado puede y tiene la facultad de extraer fondos privados, es a través del tributo. Claro. Por eso es que tiene que ser claramente especificado cuáles son las causales de esa extracción. Es una extracción legal, social, aceptable. Se tiene que justificar. Se tiene que justificar. Definitivamente. No puede haber esa absoluta discrecionalidad que claro. Porque además así el mandato constitucional de la norma así lo dice. Establece. Claro, el artículo 74 establece. Así es. Correcto. Ahora, doctor Jorge Manini, dentro de este paquete de normas también se ha hablado del régimen de pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Que sufre modificaciones. Usted, me imagino que ha hecho algún examen, ¿no? Sobre este Yo creo que esa es una norma, bueno, así como hay normas que uno la está criticando como la anterior, hay normas interesantes. En mi opinión, algunos no coinciden, este tema de pagos a cuenta es una norma interesante. ¿Por qué interesante? ¿Por qué interesante? Porque mire usted, sobre todo hacia sectores medianos o pequeños que no están cumpliendo debidamente con su obligación tributaria. ¿Ok? Hay una estadística que, por ejemplo, lo que llamamos medianas empresas, incumplen con lo que debería ser, en teoría, su contribución a través del impuesto a la renta. En ese caso, cuando usted habla de incumplen, no es elusión, es simplemente evasión. No, incumplen, entonces, pagan menos de lo que deberían pagar. ¿Correcto? Pero ¿qué significaría eso? Digamos, si en la administración tributaria, ¿cómo calificarían eso? O porque se equivocan, o porque... digamos, ahí la parte de los errores totalmente, no todo es ilusión, no todo es evasión. De repente aplican algunos mecanismos, digamos equivocadamente, entonces pagan en suma menos de lo que corresponde. Pero, ¿acaso no existía esta norma? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, a uno que tiene ingresos por tercera o cuarta categoría, le retienen con pago a cuenta de claro, pero ahí donde, renta, ahí donde viene el tema. Entonces, actualmente, en materia tributaria no hay nada nuevo. Se va aplicando de acuerdo a las necesidades de la caja fiscal. Y este tema del pago a cuenta, incluso esta fórmula, ha existido hace muchos años y un poco que se derogó. Pero hoy día, actualmente, antes de esta modificación, lo que había era un coeficiente sobre los ingresos netos mensuales, ¿correcto? Se aplicaba un coeficiente que tenía que ver con el ingreso del año anterior. Es una fórmula que establece la norma y ese era el sistema. Y en el caso de las empresas nuevas o que tuvieran pérdidas, un 2%. Pero ¿qué sucede? Eso de todas maneras demostraba que había muchas empresas, incluso que estaban registradas ante la SUNAT, cuyo aporte era por debajo de esos niveles. Entonces, ¿qué ha hecho la norma? Que ha dicho la ley, oiga, usted me tiene que pagar mensualmente, como pago a cuenta, 1.5% de sus ingresos. O el sistema actual, que es aplicar un coeficiente, el que sea mayor. ¿Por qué? Porque los formales en general, ya está, la estadística más o menos lo dice, vienen pagando por encima de ese monto. Ajá. Pero ese no era el universo que se quería atacar. Por encima de ese monto, lo que implicaría eventualmente también una devolución. Claro, pero sí, porque sin duda. Creo que hace poco se reportó
que se había devuelto, la zona había devuelto cerca de 900 millones. Claro, lo que pasa es que en total también hay gente que se equivoca. Y paga más. Y paga más, entonces pide su devolución. Claro, obviamente. O sea, hay unos que pagan menos, otros que pagan más. Claro, el problema es los que pagan menos. Claro. Y el problema de los que pagan más es que lo sujetan y el a problema no es el que paga más o que paga menos, el problema es el que no paga nada. Ahí donde vamos. Es el problema. Claro, ahí donde vamos. Ahí donde... Y yo creo que estos cambios tributarios, por ejemplo, no han atacado ese tema. El tema real de la economía peruana, el tema real de la tributación peruana, no lo han atacado. Este es un tema para el mundo formal. O sea, el Perú hoy día... ¿Y por qué, doctor Jorge Manini, siempre las administraciones tributarias, cualquiera que sea, digamos, en los gobiernos que hemos tenido, siempre han tendido a exprimir, a agarrar y controlar y fiscalizar más al que está pagando, al que es contribuyente permanente, identificable, ¿no es cierto?, y no a aquel que hace fortunas fuera del sistema? Eso se llama facilismo. Facilismo. Acuérdese usted que antes de salir esa norma hubo un proyecto para incrementar la carga tributaria de los trabajadores de quinta categoría, o sea, los dependientes. Claro. Felizmente la opinión pública dio su opinión y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque es el sistema más fácil. O sea, usted tiene 3 millones de peruanos que están en planilla y era lo más fácil es hacerle pagar a ellos y no perseguir a los otros. Yo creo que la administración tributaria en general, y como bien dice usted, en los últimos años, tiene un mal concepto de lo que se llama costo-beneficio. Ellos dicen, me es más fácil, digamos, fiscalizar a una empresa grande o mediana, que hay que fiscalizarla obviamente, que seguir al mundo informal. Gasto más en el mundo informal. Y recaudo menos. Y recaudo menos. Dicen. Pero es un cálculo... Pero también ha ocurrido que la acumulación que hay de deudas por cobrar en la SUNAT, que son cerca de 40.000 millones de soles, más, ¿no? Sí, probablemente claro. Más, ha sido por justamente fiscalización a los que están registrados. Sí, justamente. No a los informales, sino a los que están registrados. Así, y termino con el punto anterior para pasar a ese de la deuda pendiente. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, hoy día las propias cifras oficiales señalan que el 60% de la economía es informal. O sea, hoy día la administración tributaria, pues este concepto de costo-beneficio, para él no existe. Ahora, 60%, de acuerdo a los parámetros que usted tiene internacionales, ¿es muy alto? Es muy alto, claro, es muy alto. En otros países es mucho menor, ¿no? Realmente, no, en mi opinión, por lo menos, no soy experto economista, pero una economía informal de 60% además es dañina no solo para el fisco, sino para el propio trabajador. Hay que mencionar que el doctor Manini, aparte de otras especialidades, efectivamente, él es abogado tributarista. Él tiene que ver con las normas, con las leyes. Yo recuerdo que en el gobierno anterior, me parece, usted hizo un estudio, ¿no? Se presentó un estudio sobre reforma tributaria. Al Congreso de la República, en el gobierno del presidente Toledo. Del presidente Toledo, ¿no? Se presentó un estudio de reforma tributaria. ¿Eso ha tenido un curso, ha contribuido a estos cambios, no? No, no sé la verdad, presentamos un estudio sobre, digamos, la presión tributaria por sectores. Yo lo vi, que físicamente parecía una Biblia. Sí, es que hicimos un análisis de presión tributaria, o sea, determinamos qué sectores pagaban más, qué sectores pagaban menos, y por ende, en base a ese estudio, sobre qué áreas o qué sectores tendríamos que incidir más para hacer que paguen, ¿no? ¿Podemos comentar eso? ¿En qué sectores en este momento son los que pagan más? Por ejemplo, ¿son el sector asalariado, el sector industrial, manufacturero? ¿Cuál es el que paga más? Mire, hagamos... o la minería, como dicen siempre. Bueno, la minería sigue siendo la más alta pagadora, eso es verdad, y siempre lo ha sido, porque somos un país minero, ¿no? Eso es verdad. Como hace muchos años, muchísimos años, por ejemplo, la exportación de guano era el principal pagador, depende del producto, ¿no? Pero lo interesante, lo que usted acaba de señalar así de rápido, es el tema de los asalariados. Miren, el impuesto a la renta, que es el impuesto más importante, digamos, la recaudación está compuesta de la siguiente manera, en principio. Es las megas y las superiores son las más importantes. Que las megas son 41% en el impuesto a la renta, ¿no? Las tops... Eso que pagan los archimillonarios. No, los archimillonarios no. Las archiempresas, digamos, porque los archimillonarios todos pagan, porque algunos están en el sector informal. ¿No? Entonces, los reyes de tales productos. Sí. Pero, ¿qué le quería señalar? En el producto, por ejemplo, las tops, que son como 12.000 empresas, no, 200 empresas, y los principales contribuyentes, que son como 12.000 empresas, son los principales contribuyentes de esas 12.000. Pero después de eso, en términos porcentuales, viene el sector, lo que llamamos quinta categoría, los dependientes. Parece mentira, los dependientes
dentro del impuesto a la renta, son el segundo gran aportante como grupo, ¿correcto? Ya. Por encima de 500.000 medianas empresas, incluso por encima, individualizadas por encima de las megas. Entonces, ahí donde está el quid del asunto, no podemos tratar de exprimir más a este contribuyente que lo tenemos prisionero. Ahora, hay un sector de empresarios que a veces nos dicen, por ejemplo, los que están en Gamarra, ¿no? Los que a veces quieren asesoramiento jurídico, legal, respecto al tema de administración tributaria, nos comentan, nos llaman, y yo les dije, sí, dentro de poco vamos a empezar a tocar ese tema con expertos como el doctor Jorge Manini, que dicen, a mí, por ejemplo, me afecta, dice a un empresario, que al tener que yo pagar un poquito más el pago de impuesto a la renta, cuenta el pago de impuesto a la renta, me afecta en mi flujo de caja, dice. ¿Eso es real realmente? Bueno, depende, puede ser, depende caso por caso. Porque dice que a veces yo tengo facturas por cobrar, no las pago, pero tengo que pagar sobre esas facturas, por ejemplo, el IGB. Claro, no, pero acá estamos hablando del impuesto a la renta. Impuesto a la renta, pero, digamos, por eso ¿no? dije, el IGB es una cosa y claro, el impuesto a la renta. No. Entonces, claro, lo que pasa es que nuestro impuesto a la renta está formado, se basa sobre lo que se llama el devengado. O sea, cuando nace la obligación, no cuando se cobra. Que en general la mayoría de los sistemas tributarios se basa sobre eso. O sea, ¿no? cuando nace la obligación, ahí eso claro, se debe aplicar. O sea, por ejemplo, yo emito mi factura, independientemente de cuando el cliente me paga, correcto, de repente me paga dentro de 2 o 3 meses, pero ya este mes que lo emití, ya para mí nació la obligación, yo tengo que ir al fisco a pagar sobre eso. Y se supone que cuando es impuesto a renta es porque usted ha recibido una renta, o sea, ha recibido un beneficio. Así es, pero funciona el tema del devengado. Creo que todos estamos acostumbrados. Es verdad que puede en algunos casos haberse afectado por pero digamos no es el mayoritario. No es el mayoritario. Pero lo interesante es que esta norma permite suspender el pago a cuenta cuando hay demasiado pago o pedir la devolución también. No es un impuesto mínimo, es un sistema de pago a cuenta que permite para aquellas empresas que están pagando por debajo de lo que se presume que ese sector tiene que pagar, digamos, contribuya de manera un poco más real, digamos, con sus tributos. ¿Mensualmente cuánto, doctor Manini, que usted tiene toda la información en la mano, cuánto más o menos se percibe el Estado, cuánto recauda mensualmente de impuestos así en términos generales? Lamentablemente tengo que fallarle, no lo tengo el dato exactamente, pero la SUNAT cada mes reporta, ¿no? Y ha habido un incremento. La vez pasada habló de 14.000 millones, ¿es posible que sean 14.000 millones? Posible, sí, porque mal que bien, acuérdense, la economía sigue creciendo. Claro. Y ese es otro tema, la recaudación actualmente está, como dicen en materia general, está en piloto automático, o sea, crece. No es por necesariamente una labor de fiscalización hacia los sectores reales de la economía, ¿no? Por eso ahora, pero si se hiciera una real fiscalización inteligente y ordenada, la recaudación probablemente se duplique. Obviamente, mire, por ejemplo, lo que hay que reconocer sí que el año pasado hubo un esfuerzo de las autoridades, y este año lo han estado implementando, de las autoridades tributarias actuales, de fiscalizar más profundamente lo que llamamos el sector de medianas empresas. El sector de medianas empresas donde la ilusión o la falta de pago es muy alto. ¿Cómo se mide entre la pequeña, mediana y la gran empresa? ¿Por número de trabajadores? Por número de trabajadores y un poco la producción. ¿Una cosa así? Es un tema interesante el consumo de electricidad, usted lo ha dicho, es un coeficiente. Yo creo que ahí tenemos que resaltar que uno de los mecanismos que no utiliza la administración tributaria, como se utiliza en otros, para controlar el nivel de producción, el nivel de ventas, es la electricidad. Y además debería hacer una especie de herencia, no solo para determinar el monto de consumo de electricidad y de energía, sino también, por ejemplo, tener un contacto con los municipios para saber qué empresas están en su sector, ¿no? Así es un tema justamente que tiene que ver con la real capacidad para pagar y que lo que son sectores reales de producción. Así se podría hacer un mapeo, general. Sin duda. ¿Quién sabe quién es quién en su barrio? Es la municipalidad. Por eso hay tantas fábricas clandestinas, ¿no? Muchísimas, y ahí la administración yo creo que tiene que hacer un esfuerzo, aunque en los últimos tiempos ya está abriendo la mente, de considerar de que puede ser un buen aliado el municipio y decirle quiénes están en su área, ¿no? Y por lo tanto contribuir mejor, digamos, ¿no? Queridos amigos, no agotamos el tema con el doctor Jorge Manini, él prácticamente ha venido muy temprano aquí a nuestros estudios, o sea, es como cuando él va seguramente a dar sus conferencias o sus clases. Esta ha sido una clase magistral breve, concisa, para que usted, que nos reclamaba información sobre las medidas tributarias,
él nos ha ayudado a entender este panorama tan complejo, ¿no es cierto?, de tener el deber y la obligación de pagar nuestros impuestos. A veces podemos demorarnos un poquito, pero no evadir ni eludir, sino pagar nuestros impuestos de manera justa. De manera justa, efectivamente, y equitativa, ¿no? Ahora que la palabra equitativa está siempre en los discursos del presidente de la República, ¿no? Que siempre dice la equidad, la equitativo, ¿no? Entonces hay que insistir en ese tema.